Hola, buenos días. A raíz de toda una serie de preguntas que se me hicieron por vía privada también, únicamente hubo un seguidor que hizo, digamos, la reflexión, ¿no?, de que el vídeo del embudo era un vídeo largo y de muy poca, digamos, posibilidad de entender o de ver realmente cómo funcionaba, ¿no? Voy a intentar explicaros el proceso por el cual, a través del embudo, nosotros podemos obtener lo que sería un enjambre dentro de un olivo o de una pared o de algún sitio donde claramente podamos acceder, digamos, a la entrada, pero no podamos acceder dentro de lo que sería la colmena. Sin posibilidad de abrir o cortar el olivo o la pared, nos encontramos con una piquera natural, que es un agujero, un orificio, donde las abejas entran y no puedes acceder a ellas, ¿no? Entonces, una de las soluciones sería digamos, la más clara y la que, en cierta manera, podría tener más éxito, si no puedes abrir lo que es la pared y llegar al núcleo de la colmena, pues evidentemente la técnica del embudo sería una gran solución. Entonces, lo que necesitaríamos básicamente es un hilo fino, un hilo de los que utilizáis para mantener la cera dentro de la colmena, la estructura que ponéis vosotros con la cera. Sabéis todos que utilizáis un filferro, un hilo de un metal, el cual lo ponéis en el marco y lo atáis ahí, y ahí apoyáis la cera y le dais calor y queda soldado, digamos, el pedazo de cera, y no se mueve, no se desforma, ¿no? Este sería el hilo. No sé si se puede ver, esto es el carrete y esto sería el hilo. Entonces, lo que vamos a coger es una malla mosquitera, metálica. Lo mejor es que vayáis pues a una ferretería y pidáis una malla mosquitera. A mí, yo la pedí así y me dieron diferentes posibles mallas, y una de ellas fue esta. Esta malla, lo que tenéis que hacer, pues evidentemente, es cortarla, buscar, digamos, lo que sería la medida idónea para hacer lo que nos interesa, que sería el embudo. El embudo que pondríamos en la entrada, en el agujero de la colmena, ¿vale? Vamos a hacer un embudo, y ese embudo lo que vamos a conseguir es que la abeja salga a través de él, pero una vez que ha salido no puede volver a entrar. Tú dirás, bueno, pero si ha salido, las abejas son súper inteligentes, lo normal es que pueda volver a entrar. Sí, en vías normales, si hiciéramos un embudo cerrado completamente, sin la rejilla, como podéis observar, ¿vale?, la abeja conseguiría entrar y salir por el agujerito, ¿vale? La verdad es que para ellas es muy antipático andar a través de esta rejilla, ¿vale? Yo he observado que cuando ellas se posan en la rejilla, una vez fuera, se ponen en el embudo, lo rodean todo, y claro, como traspasa, digamos, el aroma de la reina y de la colmena, se quedan en la base. Esto ahora vamos a hacer. Yo tengo que hacer un embudo para otro caso que me ha salido. Entonces vamos a intentar hacer un embudo que sería así. ¿Por qué? Porque me interesa hacer un embudo el cual ellas puedan entrar, pero luego se vean, digamos, obligadas a no poder acceder. Entonces el embudo sería este. Me explicaré una vez acabado. Vale, este sería el embudo que yo voy a hacer, ¿vale? Este sería el embudo.
Entonces aquí yo lo cortaré redondo, lo pondré en una tubería de acceso y cogeré, no sé en dónde ha caído, aquí, cogeré unas bridas, le pondré la brida y lo sellaré. En este caso no tendré que poner ningún tipo de sujeción, con la brida misma estrangulará el embudo con la tubería y ahí quedará, ¿no? La abeja cuando llega un momento que la abeja llega, esto voy a mantener el calibre del embudo que me interesa, sería este, ¿vale? Y la abeja cuando consigue salir, se encuentra con un pequeño detalle, que una vez que quiere volver a entrar, cada vez que intenta entrar, se mete en la parte más cercana al nido, o sea, en el acceso natural, ¿no? Se ponen por aquí y se acumula, se llega a hacer una gran barba, ¿no? de abejas, porque ellas quieren entrar por aquí, pero es imposible, no pueden acceder, no pueden entrar, y llega un momento que están molestas porque no pueden acceder al interior, ¿no? En ese momento, muchas, por lo que yo he podido observar, lo que hacen es intentar volver a entrar. Y entonces corren a través del embudo, van corriendo hacia adelante, ¿vale? Van corriendo hacia adelante, pero no consiguen llegar a la punta, porque les molesta mucho el acceso, ¿no? Y entonces, cuando están llegando a la punta, ya están volando, ya vuelven a volar, ¿no? Esto lo he visto, estuve observando, y lo he visto no en una, o sea, estuve viendo alrededor de 20 o 30 que hacían lo mismo, intentaban llegar hasta el fondo, hasta el principio de la entrada, pero no llegaban, o sea, llegaba un momento que volvían a volar. Entonces, lo que es interesante es conseguir que el embudo quede con una buena forma, ¿vale? Ahora observaréis que queda bien, ¿no? Y a partir de ahí tenemos la posibilidad de que las abejas llega un momento que se desesperan, y lo que hacen siempre es volver a la base, o sea, salen volando y vuelven a venir a la base. Básicamente es eso, esa es la técnica. Ahora os enseñaré lo que es el embudo, para que lo tengáis presente. Estoy haciendo otro embudo, acaba de venir un compañero. Estoy haciendo otro embudo, a ver si se cierra. Bueno, básicamente es esto. Quiero que lo veáis, el embudo. Esto sería el embudo, ¿vale? Entonces se coge, se coloca, se coge la brida y se pone, se cierra, se estrangula y se cierra y quedará fijo, ¿vale? En el caso del olivo lo que hice fue poner unos clavos, ¿vale? Y una vez sujeto le puse una masilla, le puse un hormigón, un cemento, para que no pudieran ellas tocarlo. Ya está, básicamente es eso. Se cierran todas las entradas de la colmena para que solo haya una posibilidad de salir por aquí y no entrar por ningún lado más, y a esperar. En el caso de que estemos a las fechas que estamos, como puede haber una segunda reina, puede salir la segunda reina y crear ya una colmena nueva. ¿Qué hace? Que al no entrar comida, al no entrar alimento, crea un pánico y empiezan a comerse todas las reservas que tienen dentro. Todas las abejas van saliendo, no pueden volver a entrar, la reina se queda sola con las que la cuidan y finalmente acaba muriendo. Una vez acabado con eso, ya te puedes llevar la caja y tienes ya la colmena, ¿no? Cierras la entrada y así no te vuelven a entrar. Eso sería básicamente. En el caso de que no entrara, en un principio, que no entrara
ni una reina nueva, habría que poner una puesta de 3 días de abeja, de 3 días de una colmena que tú tengas, ¿no? Y entonces huevos de 3 días, lo que conseguirá es que las abejas hagan una nueva reina, con lo cual vamos a lo mismo, ¿vale? Espero haber podido explicar un poco mejor lo que alguno de vosotros me habéis solicitado. Venga, un saludo. Bueno, aquí podéis ver con detalle lo que hemos utilizado, que es el carrete este del cable. Hemos utilizado unas tijeras y aquí, como podéis observar, tengo el embudo hecho finalmente, ¿eh? Aquí tenéis el embudo, donde he utilizado el cable para hacer unos puntos, unos cosidos. Los veis aquí, detalle, el detalle, ¿eh? Para hacer unos cosidos y que no se vaya la forma de lo que es el embudo. Aquí lo podéis ver por dentro. Lo que he intentado es que la abeja pueda salir a través del embudo, ¿vale? No es difícil, ¿eh? Luego he recortado la forma y entonces esto iría clavado en el agujero. Aquí, en todo caso, si fuera un árbol, pondríamos unas puntas para fijarlo y luego sellaríamos, ¿eh? Lo sellaríamos para que no pudieran ellas intentar entrar, ¿vale? Esto sería el embudo. El embudo muy finito, muy pequeñito. Y lo que sí que yo he visto, que es lo que comentaba hace un momento, es que ellas se ponen todas aquí, que es cerca de la entrada, de la antigua entrada, hacen hasta una barba que cuelga, y cuando ya desesperadas ven que no pueden acceder al interior, llega un momento que se van a la caja. Van saliendo, las que van saliendo, y en la gran barba hay alguna que se aventura a tirar hacia adelante para intentar llegar, digamos, a la entrada. Pero cuanto más largo el embudo mejor, porque ella va andando, pero llega un momento que sale volando, ¿vale? Anda y sale volando. Y lo que he visto es que no llega nunca aquí, no llegan. O sea, se quedan siempre a mitad de camino y salen volando. O sea, la paciencia no es lo suyo en este sentido. Esto ya, el embudo lo diriges en dirección a la caja, ¿vale? Por eso yo más o menos lo hago con esta dirección. Y entonces las abejas que salen, digamos, van a petar a lo que es la caja, ¿no? O sea, se acercan a la caja y ahí está todo el movimiento de las abejas. Bueno, espero que finalmente hayáis entendido cómo funciona el tema del embudo, ¿vale? Y espero pues que el que me hizo la referencia a que lo tenía que explicar mejor, que ya lo haya visto mucho más, ¿no? Que esté más, digamos, que lo vea más claro, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido hacer como unas grapas y graparlo para que no se mueva y que las abejas no, por dentro, de repente los pliegues no se líen, o sea, directamente que sea muy limpio y que puedan salir por ese agujerito tan pequeño que hay. Ya está. Básicamente es esto, hacer el cuerno, el embudo y sujetarlo al lugar donde quieras sacar. En el caso de una pared hay quien lo que hace es una fusta, hace un círculo, una redonda en la fusta y entonces lo calza, ¿vale? Y esa fusta la clava directamente en la pared, la fija. Venga, pues nada, un saludo. Lo dicho, que os haya gustado el vídeo y que le hayáis visto sentido al hecho de haber hecho el vídeo. La intención era, a través del primer vídeo que hice, más o menos ya se veía, pero es verdad que en ese vídeo no di explicaciones de cómo hacer el embudo ni nada, ¿vale? Venga, pues un saludo, acuérdate de poner like, que te gusta, inscríbete en el canal y comparte, difunde, todo sea por la abeja. Venga, un saludo.